de la Brigada Parlamentaria de Tarija. Un gusto conversar con usted. Buen día. Me quedo ya para el análisis con Hugo Valderrama, que lo tengo en la plataforma, analista económico, para poder justamente conocer su percepción sobre lo que ocurre con esta situación de este primer mes, los primeros 30 días del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Buen día, estimado Hugo, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Never? Un placer saludarte a ti, a la audiencia de tu canal allá en la hermosa ciudad de Tarija. Muy bien, estamos tratando de conocer las percepciones de la ciudadanía. Incluso se hizo una encuesta por parte de CIES Mori para la red Unitel, donde Rodrigo Paz Pereira tiene una aceptación del 65% y una desaprobación del 18%. ¿Cómo consideras tú que justamente va el gobierno de Rodrigo Paz en el tema económico? Gracias, Never. A ver, evidentemente respecto a lo que se tenía hasta hace tan solo 30, 40 días atrás, lo que ha hecho Rodrigo Paz es un avance importante. Yo marcaría tres cosas buenas, digamos, que son vitales en este momento. La eliminación de 4 impuestos, lo que se ha tratado la anterior semana. El anuncio de reducir el déficit fiscal. A ver, estaba hablando de reducir el déficit, no el gasto, pero va en ese sentido. También el hecho de que su política de comercio exterior ha generado confianza de ciertos inversores internacionales. Se necesita, por ejemplo, empezar a exportar, se necesita empezar a vender afuera, se necesita poner a Bolivia en un mundo globalizado. Y hay gente que está viendo en Rodrigo Paz esa oportunidad. A ver, hay un tanto mérito de su gobierno, sí, claro, eso es innegable, como estas políticas que te digo de los impuestos. Pero también hay una esperanza que se ha generado a nivel internacional de mirar a Bolivia con otros ojos y están apostando por el país. Ahora, esta apuesta de la gente que mira de afuera debe ser acompañada con una serie de medidas que todavía yo las veo, si bien en la dirección correcta, las veo todavía bastante tibias, bastante frías. Supongo que es porque cierre de gestión, deberíamos esperar qué es lo que pasa a partir de enero, pero debe ser urgente. Por ejemplo, tratar una nueva ley impositiva, en la propia línea de lo que había hablado también el presidente Rodrigo Paz en su campaña, ¿no? Dejar de tener un Estado que obstaculice, que le perjudique al emprendedor, que le ponga trabas, porque hay que recordar que el movimiento al socialismo nos ha dejado un modelo que los ciudadanos básicamente estábamos arrinconados, ¿no? Ya sea por la presión fiscal, ya sea por la burocracia, ya sea por los excesivos trámites, y vivíamos casi que acorralados en cualquier emprendimiento pequeño que queramos hacer o cualquier, incluso en nuestra vida profesional. Entonces, parte de desmontar este estado abusivo, aplastante, casi que draconiano, pues es empezar a exigirle también reformas en el orden tributario y demás, ¿no, querido Never? Muy bien. Permíteme, Hugo, por favor, saludar también a Johnny Vargas, politólogo que nos acompaña, y está José Luis Bedregal, analista político. Buen día, ¿cómo están? Qué gusto, bienvenidos. Un saludo cordial. Muy bien. Muy buenos días, un saludo para todos. Gracias, José Luis. ¿Tu percepción sobre estos primeros 30 días de la gestión de Rodrigo Paz Pereira? Bueno, creo que los sondeos que se han hecho en los últimos días para verificar la aceptación de la opinión pública respecto a este primer mes del gobierno del presidente Rodrigo Paz son positivos para su gestión. Los niveles de aceptación, sobre todo en los sectores urbanos, son muy altos, muy por encima incluso de la votación alcanzada, y en general es un nivel de percepción muy positiva. Debe ser uno de los presidentes con mayor aceptación en este momento en la región, en América Latina. Por supuesto que esto está en base a que hemos vivido un proceso electoral con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre. Los temas más angustiantes que preocupaban a la población se han atendido
de manera coyuntural, sin duda alguna, pero han sido atendidos. Estos, al no tener una resolución estructural, pues por supuesto siguen latentes. Tenemos nuevamente en las últimas horas, los últimos días, las colas para el diésel, y esa no es una buena señal. Por supuesto, la subida del pan en varios departamentos, que estaba en 50 centavos, no así en Tarija, que hace mucho tiempo no tiene, por supuesto, ese valor, pero que en el caso de Occidente, sobre todo, ese falso precio resultado de la subvención de la harina ha terminado, y ahora viene la realidad, y eso está golpeando muchísimo en Occidente el bolsillo de la gente y, por supuesto, generando preocupación. Más allá de estos temas que van a precisar una resolución más de fondo, y que por el escenario político, es decir, el escenario electoral de las subnacionales, creo que es imposible que el gobierno pueda tomar medidas estructurales en lo económico, pues van a generar todavía distorsiones. Como ya bien lo han señalado, las medidas iniciales, o más bien las acciones iniciales de apertura, de mensajes de institucionalidad que han dado tanto el Ejecutivo como el Legislativo, porque no es otra cosa lograr consensos tan importantes para la elección de sus directivas camarales, el llevar adelante la misma elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral, tratar de cumplir todos los plazos para no entrar en irregularidades nuevamente, las señales del órgano judicial, etcétera, han generado un contexto valiosísimo para que la comunidad internacional esté dispuesta a respaldar Bolivia. Y esto ha repercutido en la economía, repercutido, por ejemplo, en un indicador fundamental, que es el del precio de la divisa, que se ha estabilizado por debajo de los 10 bolivianos, o un poquito más, un poquito menos, pero que es una señal económica, sin haber tomado el gobierno medidas económicas como tales, ¿no? Excepto estas de los impuestos, que son positivas, pero que por supuesto no hacen a la estructura de la economía nacional. En fin, creo que Rodrigo Paz y su gobierno le han dado un respiro a la economía, le han dado un respiro a las expectativas del país. En términos generales, si sopesamos positivos y negativos, creo que los positivos están por encima, los negativos están muy vinculados, por supuesto, al desentendimiento que existe muchas veces a partir de los mensajes del vicepresidente, que no ayudan, pero que creo que en los últimos días estas apariciones polémicas han bajado de tono, incluso han desaparecido en los últimos días. Esperemos que esto continúe así, porque él tiene que contribuir justamente a la gobernabilidad, no a la generación de incertidumbre. Entonces, las cosas están avanzando, insisto, creo que el balance es más positivo. Hay algunas cosas negativas que se han producido en los nombramientos de algunos ministros, de algunas autoridades de segunda línea, en fin, que por supuesto son temas que no son sencillos de resolver cuando uno asume el poder y en las primeras semanas. En conclusión, balance positivo desde mi punto de vista. Muy bien. José Luis Vargas, ¿cuál es tu percepción de estos aciertos y desaciertos que tuvo Rodrigo Paz en estos primeros 30 días? Johnny, no sé si me escucha. Johnny, escuché a José Luis. Bueno, mira. Bueno, tenemos problemas con la conexión con Johnny. Voy a ceder la palabra a Hugo Valderrama. Lo que decía José Luis Bedregal, que han sido medidas asumidas, pero medidas que no tienen una estructura. ¿Cuánto podrían soportar estas medidas, Hugo? Mira, en la medida en que la población se percate, o se acabe de percatar de que solamente son apagafuegos, ¿no? A ver, y tú no tienes un cambio de modelo. El problema en el país es el modelo que hemos heredado del movimiento al socialismo. Si bien lo que ha hecho Rodrigo en estos momentos, especialmente en el área económica,
daños, en economía nos referimos a esto, un control de daños. Lo que se ha venido es lo que no se tiene es hasta ahora un programa de reestructuración del modelo económico. Y eso tiene que partir por ejemplo, cuál va a ser nuestra política de competitividad en el país. Bolivia hasta hace 4 o 5 semanas atrás está ocupando uno de los últimos puestos en la competitividad regional, ¿no? Somos el penúltimo país de la región en cuanto a competitividad internacional y uno de los últimos del mundo, el puesto 120 de 134 naciones, por encima de países como Venezuela, Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber un programa de competitividad. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen competitivo a un país? Por ejemplo, un sistema financiero saneado. Para eso necesitas establecer un programa o una reforma a la actual ley de sistemas financieros, porque el sistema financiero actual está destinado a generar inflación. Por ejemplo, a partir de la bolivianización del crédito, que casi que los pone contra la pared a los bancos, cooperativas y demás para andar inflando el peso boliviano, que se refleja, por ejemplo, en una inflación de 2 dígitos al momento. Tienes un tema a tratar que es las leyes laborales. Bolivia ocupa uno de los peores sistemas laborales, porque abrir un negocio es un problema muy serio en el país. En Bolivia hay 2 cosas que son horribles: tener una empresa y despedir a un empleado, y divorciarte. Son cosas por las cuales puedes acabar pelado en la calle, ¿no? Y además impuestos. O sea, que estas políticas de impuestos, además hay que reducir el tema de la carga impositiva, sobre todo aclarar que el gobierno debe cobrar impuestos, no multas, porque lo que le encantaba al movimiento socialismo era asfixiar al emprendedor con multas, regulaciones, sobrecargas, etcétera, ¿no? Y hay que también mirar una política de seguridad. A ver, no vamos a tener competitividad, por ejemplo, mientras en el país, y esto está pasándole factura ahora, tú tengas a nombre de protesta social un bloqueo de 35 días. Un bloqueo de 40 días, ¿no? Y tengas a la gente secuestrada en las carreteras, las poblaciones asfixiadas porque no hay productos, o sea, los empresarios rogando que levanten la producción para que no se les arruine la carga, los transportistas esperando cumplir contratos. O sea, mientras no se trata de temas de economía, temas laborales, temas impositivos y temas de seguridad, la competitividad va a seguir siendo un factor, digamos, muy bajo en el país, y se necesita esto para poner a Bolivia en el primer mundo. Repito, hay una confianza que se ha puesto en Bolivia desde afuera, sobre todo porque ha habido un cambio de ciclo, ha habido el cierre del movimiento al socialismo, lo cual es positivo porque ya nadie quería vivir bajo ese sistema, ¿no? Que nos ha asfixiado a todos los niveles, jurídico, económico, a ustedes, a la prensa, a todo el mundo, ¿no? Entonces todo el mundo ha visto en esto un alivio. El mundo ha mirado a Rodrigo Paz un alivio, hay un acercamiento importante con Trump, a través de Marco Rubio, etc. Bien, pero esto tiene que ser aprovechado, y eso es algo que hay que empezar a exigir tanto a los parlamentarios como a Rodrigo Paz, porque tiene que ser un acuerdo entre ejecutivo y legislativo para reformar el sistema y darle confianza al mundo. Esta es una oportunidad histórica, Never. Muy bien. Definitivamente me está inscribiendo, dice, poco tiempo para una evaluación, pero vale, dice. Voy a intentar con Johnny, si es que Johnny me escucha mejor ahora. Johnny. Ahora sí, perfectamente, tenía un problema de conectividad. Muy bien. Bueno, mira lo que te puedo decir. Bolivia está atravesando la tormenta perfecta, y los 2 grandes problemas que tiene que enfrentar el señor Rodrigo Paz es la economía y la justicia. Dentro del ámbito de la economía, lo único que yo puedo ver es que solamente se están haciendo cambios dentro del aspecto de la macroeconomía. No, lo macroeconómico ahorita es lo más importante. ¿Qué es la macroeconomía? Es decir, los aspectos grandes, ¿no? Como ser el crecimiento económico, el desempleo y, digamos, tal vez la inflación, tratar de contener eso. El problema es la microeconomía, estimado. El problema es la microeconomía. Ahorita el país le está dando un cierto crédito, ¿no?, al señor Rodrigo Paz, y ese crédito tarde o temprano se va a desgastar, ¿no? Y ahora, dentro del punto de vista de la justicia, que es el otro grande problema, prácticamente todos sabemos de que el régimen del MAS, ¿no?, ha sabido utilizar el poder solamente mediante programas y proyectos gubernamentales destinados al enriquecimiento ilícito,
de dirigentes sindicales, de personas que prácticamente han abusado de su poder y han convertido el régimen del MAS los últimos 20 años en la Cosa Nostra, ¿no? Esta Cosa Nostra que prácticamente ha hecho que se ha instalado en el órgano ejecutivo, donde jugosos contratos con el gobierno habían sido, ¿no?, un buen negocio para los corruptos. Ajá. Estamos viendo que la justicia poco a poco está empezando a trabajar. Y con esto termino, ¿no? Solamente se están persiguiendo a los ISPIs, como alguien decía, un exdiputado. ¿Dónde están los peces gordos? ¿Dónde está el exmandatario, quien ha firmado, por ejemplo, lo que es el famoso Fondioco? Quien ha firmado los desembolsos de los recursos ha sido el presidente o el exmandatario Arce Catacora. ¿Dónde está el exmandatario que tiene mandamientos de aprehensión, que está en las 6 federaciones del Chaparre? No está tras las rejas, sigue libre. Entonces, creo que hay que hacer, ¿no?, un balance adecuado. Y bueno, veremos hasta dónde soporta el crédito que tiene el señor Rodrigo Paz. Muy bien. La tengo a Rosy Sánchez. Estaba con el senador Mentasti. No sé si lo tenemos, Rosy. Gracias, Never. Justamente vamos a hablar con el senador ahora sí. A ver, pasa que, Never, por acá están arreglando todo. Ya va a ser las oficinas. Acá se está instalando. Senador, por favor, unos minutitos. Estaba de salida justamente. Haciendo un poquito la evaluación, senador, de lo que ha significado ya un mes prácticamente de gobierno de las autoridades, y hay incluso una encuesta que se ha realizado de aceptación del presidente. ¿Cómo observan ustedes, ya que son parte ahora de él, el nuevo gobierno, cómo estaban los días? Bueno, primero que nada, hay que ser muy sincero que es una evaluación muy prematura con respecto a algunos resultados que espera la gente, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que valorar que, por ejemplo, la provisión de hidrocarburos se está un poco ya descongestionando las filas. Ustedes pueden verlo aquí en Tarija, en la sede de gobierno lo propio. Pero lo más importante es que empezar desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, y eso les comento porque esta semana está agendada un crédito, generar ese famoso fondo de estabilización que ha prometido el Ejecutivo en campaña, para poder estabilizar la economía. Yo creo que todo el país está expectante precisamente de que se pueda estabilizar la economía, de así evitar el auge, el agio y la especulación, ¿no? O sea, como parlamento están coadyuvando a la gestión del presidente. Sí, como toda entidad donde se delibera, donde se discute, nosotros hemos recibido los proyectos de ley, ha habido la suficiente discusión, la suficiente deliberación del tema, pero está primando en este momento lo que todo el mundo necesita. Pongo el ejemplo, la semana anterior se priorizaba que sí se garantice el plazo para las elecciones subnacionales y no vulnerar ni tener prórrogas de ningún tipo. Se lo ha hecho, se ha aprobado la ley, se ha aprobado la convocatoria y ya se ha remitido en este caso a las asambleas departamentales para que, como se establece la ley, ellos puedan seleccionar las ternas y remitirlas a la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro de los plazos establecidos, y así tener la renovación necesaria tanto de vocales del órgano electoral departamental como del Tribunal Supremo Electoral. ¿Crédito de cuánto se aprobaría? 550 millones, si no me equivoco, está en agenda esta semana. Todavía no se ha aprobado, la cual ya tiene informes de comisión, que es un crédito, si no me equivoco, justamente para tratar de empezar a generar este fondo de estabilización. A ver cómo se adelanta. Muy bien, gracias a César Mentasti que nos acompaña esta mañana para poder justamente analizar estos primeros 30 días. Y quiero consultarle a José Luis Bedregal sobre estos temas que también están pasando y ocurriendo en la Asamblea Plurinacional. ¿Cómo tú consideras que está acompañando el Legislativo a el Ejecutivo? ¿Hay acompañamiento o no hay acompañamiento? ¿Es tu perspectiva, José Luis? Hasta ahora vemos un acompañamiento pertinente. Creo que han actuado con mucha responsabilidad y capacidad de diálogo. Esto lo vemos en la premura con que se ha elegido, por ejemplo, las directivas prácticamente por consenso o casi unanimidad. Bueno, no ha habido unanimidad porque había en un caso 3 o 4 que no votaron y en el otro
uno o dos que no votaron. Pero esto ya da certezas de gobernabilidad, por lo menos al inicio de la gestión. Lo mismo ha ocurrido con la elección de las directivas de comisión y de comités, que suelen ser procesos que se demoraban muchísimo, incluso cuando el movimiento al socialismo tenía una amplia hegemonía. Estas han sido las primeras señales. Las siguientes, por supuesto, que han estado muy vinculadas al proceso de aprobación de la convocatoria a vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque esto podría enraecer el escenario político si es que nuevamente no podemos cumplir plazos, tenemos que hacer prórrogas de vocales, inventar decretos o que entren los suplentes, en fin, lo que desordena la institucionalidad. Y una institucionalidad desordenada es sinónimo de caos, eso es lo que hemos vivido, pero no, hasta ahora está haciendo su tarea el Parlamento, la Asamblea Legislativa, el mismo vicepresidente creo que ha entrado en sintonía de lo que tiene que ser la Asamblea, y lo que tenemos hasta este momento son mensajes positivos. Ahora, a mirar el proceso de elección de vocales, que aprovechamos para pedirle a nuestro representante aquí en la entrevista, para que garanticen todos los mecanismos posibles para transparentar el proceso de calificación de estos más de 70 candidatos que ya se han presentado. Es importante que la población pueda tener acceso a la documentación que han presentado. Hoy la tecnología lo permite, por lo tanto, que podamos ser testigos de algo que han anunciado bien el presidente del Senado y el vicepresidente Lara, que este sea un proceso transparente. Eso es vital para la credibilidad, ya no solo de la Asamblea Legislativa, sino para la credibilidad del Estado boliviano, del proceso de la democracia, y que este proceso termine con la elección de algo que reclamamos todos: notables, personalidades, no gente vinculada a algunos grupos de poder, no, sino gente notable que goce del respeto y la credibilidad de la población en sus regiones, que nos permitan creer nuevamente en la institucionalidad estatal y en este caso específicamente en la cabeza de los procesos electorales que tiene tantas tareas por llevar adelante. Es, creo, una gran responsabilidad de diputados y senadores en este momento, que hasta ahora creo que también han hecho una buena tarea. Hugo, ¿por qué la reactivación económica no la siente la gente aún? Del gobierno de Rodrigo Paz, la gente todavía considera de que no ha llegado, y como decían al inicio, han vuelto algunas filas en los surtidores, lo que ha generado también preocupación. Bueno, porque se están tomando con medidas que son controles de daños, básicamente, ¿no? Para que haya una reactivación económica real se necesita un cambio de modelo, que, ojo, tampoco va a ser inmediato, o sea, esto se sentirá en un par de meses, etcétera. Hay que entender que la economía es un proceso. Que la economía es un proceso, y es un proceso donde se tienen que asignar recursos. Lo que ha hecho el movimiento al socialismo es malversar recursos, generar expectativas erradas, por ejemplo, con las normativas de vivienda, con el tema de la ley de bancos. Entonces, hasta que eso se solucione, se necesitan nuevas políticas, y eso va a generar un ajuste. Te doy un dato. Hasta ahorita el gobierno no ha hablado, por ejemplo, qué va a pasar con el subsidio, con los créditos subsidiados. Una de las causales de que el país tenga inflación de cerca a 2 dígitos y que no vaya a frenar, y que además nos pone en un peligro muy grande, es el excesivo gasto público. Pero el otro elemento que nos pone en esto es la bolivianización del crédito, o sea que se está usando el sistema financiero para seguir inyectando billetes bolivianos a la economía en contra de la sana virtud del ahorro versus la inversión. Es decir, se está creando un auge ficticio, se sigue alimentando un auge ficticio. Eso, por ejemplo, debería ser tratado ya. Eso es algo que yo propongo, y he hablado con algunos amigos diputados de acá de Cochabamba, que les toca trabajar ese punto, ¿no? Mientras no se frene eso, por ejemplo, el precio de la vivienda no se va a disparar, no se va a tener una solución estructural al tema de los dólares, al tema de la inflación tampoco. Hay que ver el tema de impuestos. Ojo, sigo y voy a insistir en esto: Bolivia sigue siendo un infierno fiscal hasta mientras no se modifique y no haya una modificación fuerte, digamos, sobre temas del IVA, el IT, sobre qué va a pasar con los más de
en el caso cochabambino, 90% de contribuyentes que tienen cuentas congeladas por impuestos. No sé cómo andará el resto del país, pero te hablo de Cochabamba, que debe ser igual, ¿no? Debe ser igual. La política de asfixiar al emprendedor ha sido la misma de parte del movimiento socialismo. No va a sentir la gente. Entonces toca ya empezar a hacer reformas de orden estructural profundo. Entiendo que se haya tratado las elecciones, me parece bien, pero creo que pasado Navidad, Año Nuevo, estamos en modo fin de año, ya todo el mundo está en otro aspecto, pero a partir del 3, 4 de enero las cosas van a ser distintas y esperemos que haya mayor coordinación entre ejecutivo y legislativo y que se pongan en campaña, sobre todo y en esencia con lo que yo siempre tengo, ¿no? Seguridad, economía y justicia, que son temas álgidos, que creo que todos vamos a coincidir en eso, en esta tertulia. Muy bien. Johnny Vargas, ¿el gobierno improvisa o tiene un proyecto político claro, más allá de las propuestas de campaña? Escúchame muy bien, mi estimado. Bolivia se hartó, Bolivia se cansó, Bolivia se Bueno, tenemos lamentablemente problemas con Johnny, con la conexión. Voy a cerrar con el senador Mentasti, justamente, que nos acompaña muy amablemente esta mañana sobre este tema. El gobierno habló de orden económico, pero aún no se sabe para quién el orden económico. César, por ejemplo, el tema del presupuesto, ya es un hecho de que el presupuesto de Arce Catacora va a continuar en la gestión 2026. Así lo van a aprobar. No sé si la Asamblea tendrá la posibilidad de tratar, analizar este tema del presupuesto, porque si hablamos de cambios y mantenemos un presupuesto con estos elementos, ¿cuánto puede cambiar, César? Never, justamente eso es lo que te quería mencionar. Bueno, primero quiero saludar a los amigos, a Johnny, al amigo Bedregal y al otro amigo de allá de Cochabamba. No veía la pantalla, por eso un saludo muy grande. Querido Never, con respecto a ese tema, si no me equivoco, la ley financiera está llegando esta semana a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Veremos qué tipos de cambios le propone el gobierno central y, por supuesto, empezaremos el debate como corresponde, ¿no? Irá a las comisiones pertinentes y ahí empezaremos a ver. Algo que sí es importante recalcar, querido Never, es lo que decían los anteriores tres que me antecedían en el uso de la palabra. Necesitamos darle certidumbre al país. Para eso lo fundamental es darle esa estabilidad económica. Y para eso hay un modelo que se está siguiendo. El presidente lo ha dicho, lo he escuchado en varias oportunidades, de empezar a generar ese famoso fondo de estabilización que lo ha vendido no solamente el actual presidente, sino las tres fuerzas con representación mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. O sea, necesitamos un fondo para que ayude a estabilizar el tipo de cambio, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y para que se ayude a solucionar el problema del dólar en Bolivia, más concretamente. No, segundo, con respecto al presupuesto, habrá que ver ya, porque eso lo ha anunciado el presidente, qué empresas son deficitarias, qué instituciones están de gana y generándole gasto insulso al Estado. Entonces, todos esos temas los vamos a analizar en el Pleno para ver cuánto, ese es el famoso recorte que propone el Ejecutivo del presupuesto, ¿no es cierto?, para empezar a generar el ahorro necesario, repito, para generar este fondo de estabilización, Never. Ajá, muy bien. Muchas gracias, César. Bueno, se habló del fondo de estabilización. Voy a intentar con Johnny para ir cerrando también este panel. Johnny, por favor, contigo. El audio, por favor, Johnny. No tenemos audio, no te escuchamos. Por favor, habilitamos para que podamos. Ahora sí. Bolivia se cansó del desfalco y del saqueo que ha hecho el movimiento del socialismo. Señor Rodrigo Paz, no sigue ese camino. Es decir, el amiguismo, la burocracia ineficiente, el abuso de poder. Ya no queremos más de eso, que se vuelva a repetir la historia. Así que hagan bien, tomen buenas decisiones, porque tiene un crédito de tiempo, pero si no toma buenas decisiones,
el pueblo está desesperado de que los cambios sean a corto plazo e inmediatos. Es Bolivia, es así, ese es nuestro país. Muy bien. Hay elementos seguramente que van a ir saliendo a la luz en estos temas. Quiero cerrar con José Luis Bedregal también agradeciendo su tiempo. José Luis, normalmente las evaluaciones se hacen después de los 100 días. Esta evaluación a priori que se hace de Rodrigo ha develado también que el gobierno recién va a implementar medidas de shock que decían como levantar la subvención después de las elecciones subnacionales. Estas han sido cuestionadas porque consideran que es un cálculo político de Rodrigo Paz. ¿Cuánto podría afectarle a Rodrigo Paz justamente el manejo del país con la contaminación de la elección subnacional? Bueno, lo que pasa es que la economía en Pizarra es distinta a la economía en la gestión política, gestión gubernamental. En el texto, en la pizarra, los números pueden aguantar de todo, pero si queremos aplicar medidas de shock en un escenario que puede terminar dándole a quienes quieren desestabilizar el país, y me refiero específicamente a Evo Morales, al levismo, que no ha desaparecido ni ha muerto, ni mucho menos, sabemos que ha tenido un caudal de votos más que importante, diríamos en más de 100 alcaldías del país con su llamado al voto nulo, pues estamos hablando que el principal desestabilizador o el principal interesado en desestabilizar el país está ahí agazapado y esperando justamente el momento en que el gobierno tenga que tomar esas medidas económicas que son necesarias, sin duda, que son urgentes, sin duda alguna, que van a tener que ser duras, sin duda alguna. Esperemos que no sean medidas de shock. Rodrigo Paz más bien ha planteado medidas de carácter gradual, a diferencia de sus adversarios en las justas electorales. Pero vamos a ver cómo terminan siendo después de las elecciones subnacionales estas medidas, porque sí son urgentes y creo que aquí en el panel coincidimos todos. Pero claro, por tomar ese tipo de medidas no se le puede entregar en bandeja el escenario social y político a quienes desean volver a toda costa al poder, incendiando el país. Esa es una actitud que tiene que ser muy medida, muy seriamente analizada, estratégicamente preparada y muy responsable, porque en caso contrario podemos tomar las medidas adecuadas, oportunas en lo económico, pero generamos todo un descalabro en lo social y en lo político. Por eso gobernar no es sencillo. Gobernar es un arte muy complicado donde hay que equilibrar todos los factores que concurren. Y en esto está claro, ¿no? Ya me imagino un Evo Morales ganando la gobernación de Cochabamba a costa de las medidas, poniéndose en contra de las medidas, porque además todos los políticos y candidatos municipales van a utilizar ello para hacer campaña, ponerse en contra de las medidas que afectan a la gente. En fin, ya sabemos cómo se mueve el escenario político. Y si el levismo gana más de 100 alcaldías, cuidado que la democracia va a estar en riesgo, aunque es parte del juego que hay que jugar. Aquí, por eso sí me sumo a lo que dice Johnny, y creo que también lo ha mencionado Hugo. O sea, hay medidas que se tienen que tomar, y me refiero a las medidas de orden de la seguridad del Estado. Aquí hay un ciudadano, un boliviano que amenaza la estabilidad del país y que tiene varios mandamientos de detención que tienen que ser cumplidos, porque la democracia no puede depender de la angurria de poder de alguien que represente intereses económicos transnacionales e ilegales. Bueno, pues hay medidas que se tendrán que tomar, pero efectivamente el escenario político y social está en juego. Me despido de Hugo, Johnny, Never, muy agradecido siempre por la invitación. Gracias, José Luis, y voy cerrando con Hugo Valderrama también esta mañana, justamente analizando los primeros 30 días de Rodrigo Paz Pereira. ¿Cómo será después de estas medidas de shock o estas medidas graduales de levantar la subvención? ¿Qué vendrá? ¿Cuánto se prevé que pueda llegar la inflación? Según Fundación Jubileo, 300% puede llegar la inflación, elevarse de llevar adelante el retiro de la subvención de los hidrocarburos. Hugo, tú por favor. A ver, es que hay un error conceptual. Ya, la inflación es un fenómeno monetario.
y se produce cuando se incrementa la base monetaria de manera arbitraria, abusiva e irracional, como lo ha venido haciendo el movimiento socialismo durante los últimos 6 años, a un ritmo del 20% anual. Lo que va a suceder con el levantamiento de la subvención no es un proceso de inflación, sino un proceso de sinceramiento de precios, porque lastimosamente llevamos varias décadas, la subvención está cerca a cumplir 30 años, es de la gestión del general Banzer del año 98 aproximadamente, 97-98, que nos ha hecho vivir en una burbuja. Entonces lo que va a pasar ahí no es una inflación, es un sinceramiento de precios, de lo que debía haber pasado.